Bueno, ustedes, entonces voy a primero compartir pantalla y me dicen si se mira bien, ¿ok? Entonces, ¿se ve y se escucha bien? Sí, Ok. Bueno, pues entonces vamos a comenzar hablando del sistema urinario, o sea, de lo que sería el riñón y vías urinarias. Primero, hablemos de los riñones. Los riñones son órganos que están encapsulados. Vamos a ir de un solo a la morfología. La, la cápsula del riñón también recibe el nombre de fascia de Gerota y esta pues se va a componer de dos subcapas. Primero tenemos una capa externa que está compuesta principalmente por tejido conectivo fibroso, tejido conectivo denso irregular y una capa interna donde aquí también hay miofibroblastos que van a estar aquí rodeando el riñón y le van a dar una función, bueno, van a tener una función contráctil que de alguna manera ayuda a mover la orina hacia la pelvis renal y el uréter. El parénquima como tal del riñón se va a dividir en una médula y en una corteza. La médula va a estar concentrada en estas estructuras que llamamos pirámides renales, que son estas que se ven aquí con forma piramidal y que se pueden apreciar incluso de forma macroscópica. La corteza pues va a ser todo lo que rodee esas pirámides y va a estar compuesta principalmente por, bueno, todo esto. Macroscópicamente se va a ver más rojo porque va a tener mayor irrigación. El riñón tiene una unidad morfofuncional que aquí manejamos como la nefrona. Y aquí quiero que vayamos asociando un poco de que la nefrona es el sitio principal donde se va a filtrar la sangre y como tal formar la orina. La nefrona comienza a nivel cortical en una estructura que llamamos el corpúsculo renal, que ya lo vamos a ver más a detalle. Y de ahí ese corpúsculo va a lanzar un tubo. Y este tubo va primero pasar por la corteza, de ahí entra a la médula, regresa a la corteza y de ahí entra a un túbulo colector que se va a ir sacando la orina. Ese túbulo colector vuelve a la médula, llega hasta la papila de la pirámide renal, o sea, el sitio donde sale la orina y como tal, y eso entra a los cálices menores, se une, forma cálices mayores, pelvis renal y uretra. Ese es el flujo de la orina. Y bueno, como tal, en todo ese proceso se va a ir formando ya la orina final. La nefrona correspondería a esto de aquí, o sea, el corpúsculo renal y sus túbulos hasta llegar al colector. Ya el colector no forma parte de la nefrona, al menos desde el punto de vista histológico, pero ustedes quizás en otras clases lo manejan como que fueran casi que la misma cosa, parte de un mismo concepto. Funciones que tienen los riñones son muchas, principalmente la producción de orina, o sea, filtran la sangre para producir orina y en ese proceso excretan desechos, manejan el balance hidroelectrolítico, o sea, de iones como el sodio, el potasio y también algunos otros minerales. Va a ser importante en lo que es el balance ácido-base, o sea, el balance del pH. También pues se encarga de la secreción de renina, que esta tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Es una hormona. Tal vez lo vean más a detalle después, pero esto forma parte de un sistema que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona, que está implicado en la regulación de la presión arterial. Y si ustedes recuerdan un poquito ahí de la práctica de sistema endocrino, recordarán que la aldosterona se produce en la corteza suprarrenal. Entonces, solo para que vean que hay una función hormonal endocrina asociada al riñón. Otra cosa importante es que secretan la epo o eritropoyetina. La eritropoyetina se encarga, bueno, va a ser una hormona vital en lo que es la maduración de los glóbulos rojos y por lo tanto de producción de la sangre. Y otra cosa que hace es que activa la vitamina D, o sea, la convierte de su forma inactiva a su forma activa. Esas son algunas funciones, son muchas más. Y bueno, morfológicamente lo que tienen que recordar es que tiene una cápsula, que esa cápsula se divide en capas
y que su parénquima se divide en corteza y médula. Ya vamos a hablar más a detalle de la nefrona. Bueno, entonces, la nefrona es la unidad morfofuncional del riñón. Va a estar compuesta por un corpúsculo renal, que va a ser donde se da la filtración como tal de la sangre, y un sistema tubular. Este sistema tubular también contribuye a la formación de orina, pero y aquí no se filtra la sangre como tal. Aquí los procesos que se dan son principalmente de secreción, o sea, que cosas que andan en capilares de aquí pasan al túbulo y de ahí pasan a la orina, y también pues va a ser parte de la excreción, que es lo que ya sale en la orina final. Pero bueno, eso es más, corresponde a la fisiología. Pero para que sepan que los tubos no solo transportan, sino que también forman la orina. Esos túbulos morfológicamente se van a dividir, o se van a describir bajo varios criterios. Entonces, el primero de ellos es si es proximal o si es distal. Esto en relación al corpúsculo. Entonces, si aquí tenemos al corpúsculo, lo que sea proximal es lo que esté cerca de este. Entonces, todo esto de aquí sería la parte proximal de esos túbulos. La parte distal va a ser lo que está más cerca del túbulo colector. Entonces, este es el túbulo colector, todo esto de aquí. Entonces, lo que está en este lado va a ser lo distal. Fíjense de que esta parte, que a pesar de que se llama distal, está muy pegada al corpúsculo. Entonces, no se trata de qué tan cerca estén físicamente, sino funcionalmente. Entonces, bueno, esa es la principal diferencia entre lo que es proximal y distal. ¿Qué otro criterio utilizamos para describir esos túbulos? Bueno, nos basamos en su epitelio, si este es grueso o delgado. Entonces, fíjense en este tubo de aquí y compárenlo con este de aquí. Los dos son relativamente proximales, son rectos, van descendiendo, pero este es grueso y este es delgado. Y eso es una de las cosas que nosotros vamos a notar. Fíjense a nivel celular cómo son. Entonces aquí tenemos un epitelio, una célula epitelial de uno de estos tubos gruesos, y aquí tenemos una célula epitelial de uno de estos tubos delgados. Entonces es otro criterio que vamos a utilizar. Y el último es si estos túbulos son rectos o si son contorneados. Los túbulos contorneados van a ser como los que tenemos aquí, más proximales al glomérulo. Entonces, si se fijan, tienen varias vueltas. Un detalle que es muy importante es que los túbulos contorneados son exclusivos a la corteza. Y los rectos, bueno, los rectos van a haber algunos que estén en corteza y otros que son en medio. Entonces, si se fijan, aquí hay otro que es distal, pero que también es contorneado. Aquí lo que puede ser confuso es que no vamos a decir las tres cosas para cada túbulo, sino que vamos a decir como lo más prominente. Y de literatura a literatura, ustedes van a ver que utilizan nombres intercambiables. Entonces, por ejemplo, fijémonos en este primer segmento, que está aquí bien pegadito al glomérulo. Número uno, ¿es proximal o es distal? Pues está pegadito al glomérulo en cuanto a función, o sea, en cuanto al flujo de orina, entonces va a ser un túbulo proximal. Número dos, pues es grueso, su epitelio es grueso, entonces eso es lo que lo podemos notar. Y número tres, es contorneado. Y eso también me dice que es exclusivo a la corteza. Entonces este sería un túbulo contorneado proximal grueso, pero el nombre que recibe es solo túbulo contorneado proximal, no mencionamos el grueso. ¿Por qué? Porque no hay un túbulo contorneado proximal delgado. Eso puede llegar a ser relativamente confuso, pero para que vayan como recordando eso. Luego tenemos este segmento de aquí, que si se fijan, ya no es contorneado, pero sí es grueso. Entonces, y también es proximal. Entonces, este va a ser el túbulo
Bueno, otra cosa que podemos mencionar aquí es que es descendente y esto que está al otro lado es ascendente. Entonces, esta es un túbulo descendente grueso. Y así es uno de los nombres que recibe. También recibe otro nombre, pero esto se va a asociar a que esta vuelta que tiene aquí, este túbulo, va a recibir el nombre de asa de Henle. Y esto que se llama asa de Henle va a incluir a este túbulo descendente grueso. Entonces a veces solo se le llama rama descendente gruesa del asa de Henle. Se van fijando cómo se van agarrando esos nombres, los túbulos, que son como relativamente complejos. Ya los vamos a ver como más detalladamente, pero ahorita quiero que recuerden esto, cómo se describen los túbulos. Vamos a ver que las nefronas pues hay diferentes tipos y esto es una ubicación principalmente del glomérulo. Entonces, bueno, del corpúsculo renal en general. Si el corpúsculo renal está aquí en medio de la corteza, pues se va a llamar cortical. Pero si está pegadito a la médula, o sea que digamos que aquí está la línea que divide la médula, ¿verdad? Y si el corpúsculo está aquí, pues este va a ser un corpúsculo yuxtamedular. Y esos son los dos tipos de nefronas que tenemos. Solo es según la ubicación de ese corpúsculo. ¿Tienen dudas hasta el momento? Ok. Entonces aquí tenemos, vamos a ir, esto va a ser un poquito redundante ustedes, pero creo que es la mejor manera que se queda. Vamos a ver qué hay tanto en la corteza como en la médula renal. Primero, en la corteza vamos a tener lo que es el laberinto cortical. Y esto es las cosas que podemos ver histológicamente. Este laberinto cortical va a estar compuesto por corpúsculos renales, que van a ser estas estructuras que se ven aquí, porque que tienen un glomérulo adentro, y los túbulos contorneados. Recuerden que ya dijimos, los túbulos contorneados son únicos de la corteza. Serían todos estos. Los túbulos contorneados, pues como tienen una forma bastante irregular, se ven en la placa como es muy difícil seguir la línea, como en qué sentido van. Entonces, por eso se le llama laberinto cortical. Otra cosa que ustedes van a ver en la corteza es lo que son los rayos medulares o rayos de Fermi. Estos rayos medulares son todo lo que son los túbulos rectos. Esto incluye los que son parte de la nefrona e incluye el túbulo colector, que es como este que tenemos aquí. Estos, como son rectos, estos en las placas ustedes sí van a ver como la línea, como tal, se va a ver más marcado. Está compuesto por túbulos rectos y túbulos colectores. Ya vamos a ver unas placas de eso. La médula renal va a tener pues otro montón de componentes. Todos los túbulos rectos, que son los mismos que mirábamos en los rayos medulares, los túbulos colectores. Vamos a tener aquí vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos pues aquí van a tener como dos tipos. Unos van a ir aquí siguiendo el asa de Henle, que va a hacer toda esta vuelta que tiene la nefrona, y eso se llaman capilares peritubulares. Esto es más teórico, pero les puede servir. Atravesando esos capilares peritubulares, o sea, prácticamente formando puentes entre ellos, vamos a tener lo que son unos vasos que se llaman vasos rectos. ¿Ok? Entonces, esos son como los dos tipos de vasos sanguíneos que son propios de la médula. Bueno, vamos a tener también lo que sería la papila renal, que es aquí en el fondo donde ya drena la orina, en esta dirección, y vamos a tener el área cribosa. Y es que estos conductos colectores, que serían como toda esta parte que está aquí, bueno, lo voy a hacer de otro color, todo esto que está aquí, pues van a haber un montón. Y estos pues van a estar formando un montón de agujeros.
y eso le va a dar esa apariencia de área cribosa. Recuerden que cribosa es como llena de hoyitos, como la lámina cribosa del etmoides, por eso se llama así. Hay un concepto que es el de lóbulo renal. El lóbulo renal va a ser una pirámide renal, o sea, una parte de la médula y todo el tejido cortical asociado, o sea, todos los corpúsculos renales y túbulos contorneados que van a drenar en esa papila renal. O perdón, sí, en esa misma papila renal o en la pirámide, que van a terminar en esa pirámide. ¿Claros con los conceptos hasta ahora? Ok. Entonces, vamos a pasar a hablar del corpúsculo renal como tal. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a tener es de que va a estar compuesto por un glomérulo, que es un vaso sanguíneo, y vamos a tener también lo que sería una cápsula de Bowman, que esa va a ser la parte epitelial, o sea, va a ser la parte del tubo. Ustedes entiéndanlo como que tenemos aquí un vaso sanguíneo bien complicado que está envuelto por un epitelio que forma parte de ese sistema tubular de la nefrona. Entonces, en medio de esos capilares vamos a tener unas células, que se van a hacer las células del mesangio. Ya vamos a detallar de ellas. Ahorita enfoquémonos en el glomérulo. Primero que todo, su morfología es un capilar fenestrado sin diafragma. Y esto de diafragma es un concepto que no me voy a entrar a detalle, pero se refiere como a las proteínas que están ahí regulando la entrada, el pasaje de cosas. En el glomérulo hay como algo muy especializado, por eso es que se menciona que no tiene diafragma. El glomérulo tiene otra peculiaridad y es que está formado por dos arteriolas. Normalmente los capilares están formados por una arteriola y luego por una vena. Entonces, siguen como esta lógica. En este caso, pues los capilares van a estar formados por lo que sería una arteriola y luego otra arteriola. Entonces, eso es como lo único que tenemos en el glomérulo. A la arteriola que lleva la sangre al glomérulo, pues le llamamos la arteriola aferente, que sería como esta que tenemos aquí en la imagen. Entonces, la sangre va en este sentido. Y a la arteriola que saca la sangre del glomérulo, le vamos a llamar la eferente, que va a ser la que tenemos aquí. ¿Por qué decimos que las dos son arteriolas si una saca sangre? Bueno, porque en cuanto a su histología, ambas van a tener bastante músculo liso y todas las propiedades de las arteriolas y por lo tanto reciben ese nombre. El hecho de que hayan dos arteriolas va a hacer de que la presión dentro de estos capilares sea muy, muy alta. Entonces, normalmente una arteriola pasaba una vénula y eso hacía que la presión bajara. En estos casos, la presión va a ser muy alta y eso va a hacer que la sangre se filtre, o no la sangre como tal, sino el plasma y todo el líquido, la parte líquida de la sangre, se filtra hacia afuera de ese capilar. ¿Qué lo va a recibir ahí? Lo que es la cápsula de Bowman, que es toda esa estructura que tenemos aquí, ¿verdad? La cápsula de Bowman va a tener dos capas. Una va a ser la capa parietal, que va a ser como el que forme este límite acá, que se ve bien redondito, bien bonito. Va a estar compuesta simplemente por un epitelio plano simple. Lo otro que vamos a tener va a ser la capa visceral, que va a estar compuesta por estas células de aquí, que van a estar pegadas al capilar. Estas células se van a llamar podocitos. ¿Ok? Ya vamos a ver como a detalle qué es lo que hacen esos podocitos. Son células súper importantes. El espacio que queda entre los podocitos y la capa parietal de la cápsula de Bowman se va a llamar espacio de Bowman, o también recibe el nombre de espacio urinario. Entonces, para que lo conozcan ahí. ¿Por qué? Porque la orina se empieza a formar ahí. Aquí lo que tenemos no es orina, es el ultrafiltrado glomerular, que es como la orina inmadura. Es lo que se va a ir modificando y va a dar la orina final.
¿Van entendiendo hasta el momento qué es lo que ocurre a nivel del corpúsculo renal y cómo está compuesto? ¿Tienen que repetir algo? Bueno, ahora hablemos de este concepto que es el del mesangio. Entonces, el mesangio van a ser células que van a actuar como un tejido conectivo para todo este corpúsculo renal. Van a estar metidas, en este caso serían como estas células azulitas que tenemos aquí, en medio de toda esa parte capilar y todas esas células epiteliales y porocitos. Y ese mesangio pues va a subdividirse en lo que sería el intraglomerular, que es el que está aquí como tal formando parte del glomérulo, está en esta parte interna del corpúsculo, y vamos a tener lo que sería el mesangio extraglomerular, que esa va a estar como de la parte exterior. Esto estaría como en esta área de acá. Es como, no lo vamos a ver en las placas, bien les adelanto, es algo más teórico. Entonces, ok, esas células que forman parte del mesangio extraglomerular se van a llamar también células de Lasis o cojinetes polares. Y son unas células ahí con un montón de funciones que no las voy a mencionar porque no viene al caso, pero van a estar en esa zona. Van a tener una parte de estas células va a formar algo que se llama el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es una estructura formada por células de la mácula densa, que vamos a ver que son células que son parte del túbulo contorneado distal, o sea que son parte del epitelio tubular de la nefrona, solo que están modificadas. Y lo que hacen es que contribuyen a la regulación de la presión arterial. Vamos a tener unas células que son células yuxtaglomerulares, que siempre que escuchen yuxta significa pegado a. Entonces, estas están pegadas al glomérulo, más específicamente a la arteriola aferente. Recuerden que aquí esta es la aferente y esta es la eferente. Esas son las células yuxtaglomerulares. Y las células mesangiales extraglomerulares, que en esta imagen no se ven, pero igual estarían como rodeando el glomérulo por fuera, llamémoslo así. Entonces, estas tres contribuyen a ese sistema que mencionamos anteriormente, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona o SRAA, que regulan lo que es la presión arterial. ¿Dudas hasta el momento? Ok. Entonces, ahora, si nosotros nos acercamos ahí al límite donde están el glomérulo y donde están los podocitos, nosotros vamos a encontrar el aparato de filtración glomerular. Es como bueno, sí, literalmente es como son las ranuras que tiene que atravesar la sangre o el líquido que está dentro de la sangre para que se forme el ultrafiltrado y posteriormente se formaría la orina, ¿verdad? ¿Por qué está compuesto ese aparato de filtración glomerular o barrera de filtración glomerular? Está compuesto primero por un endotelio glomerular, que son estas células de aquí. Recuerden, es un endotelio fenestrado, o sea que tiene aquí estos huequitos como queso suizo. La membrana basal glomerular, que esta membrana basal es un poco diferente a las membranas basales que veíamos antes. Está compuesta por tres capas. Bueno, dos, una lámina rara y una lámina densa. Las láminas raras se subdividen en dos. Entonces, la lámina rara externa va a ser rica en glucosaminoglucanos. Y aquí lo único que quiero que sepan es que los glucosaminoglucanos tienen cargas negativas. La lámina rara interna tiene una composición similar, igual cargas negativas. Y la lámina la lámina densa va a tener colágeno de tipo 4. Y este ya es como lo más común de las membranas basales. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que estas dos láminas raras tengan cargas negativas? De que si bien aquí otra sustancia que tiene cargas negativas en esta dirección, recuerden, los cargas iguales se oponen. Entonces, si son negativas,
se van a oponer. ¿En qué contribuye a eso? De que las cosas negativas no pasan a través de la membrana basal glomerular. ¿Y qué cosas son negativas? Lo que son proteínas, principalmente. Entonces eso impide del paso de proteínas a través de esa barrera de filtración glomerular. Eso impide de que hayan proteínas en la orina. Eso es lo normal. Si esto se daña, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a tener proteínas en la orina. ¿Entienden esa idea hasta el momento? Yo sé que es algo denso, pero si tienen dudas, me pueden interrumpir. Ok. Además, eso es lo que pone de barrera la membrana basal. Y eso es solo como uno de los detalles, uno de los más importantes. Lo otro que vamos a tener es que los podocitos van a formar como una puerta, llamémosle así. Entonces, aquí están dos procesos, prolongaciones de los podocitos que se llaman pedícelos, o que en este caso se llaman procesos pediculados, pies terminales, reciben varios nombres. Bueno, los pedícelos lo que forman es como que entre los dos pedícelos queda un espacio muy pequeñito y ese espacio se llena de un montón de proteínas. Aquí si se fijan son un montón. Tenemos las nefrinas, tenemos caderinas, podocinas y todas estas proteínas van a formar esta puerta. Esta que tenemos aquí es la puerta que va a impedir que pasen más cosas a través de este aparato de filtración glomerular. Entonces, si se van fijando, es súper selectivo. Lo que llega a la orina es porque tuvo que pasar a través de el endotelio, de la membrana basal y de esa puerta que forman los podocitos. Y todo eso compone el aparato de filtración glomerular o la barrera de filtración glomerular. En resumen, esto es lo que limita lo que llega a la orina. Entre ellos, limita el paso de proteínas, limita el paso de células y que solo pasen ciertos electrolitos a través de ella. ¿Dudas con este concepto de la barrera de filtración glomerular? Bueno, entonces ahora hablemos de el corpúsculo renal como tal, en cuanto a su histología, que ya eso es mucho más fácil ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener primero al glomérulo. Es esta estructura vascular que se ve aquí, como que tiene forma como de coliflor o como de arbusto o como de brócoli, la pueden describir de mil maneras. Va a haber un sitio de donde nace ese glomérulo, o sea, donde están ambas arteriolas. Si se fijan aquí en el diagrama, se mira como aquí. A esta región donde nace el glomérulo se le va a llamar polo vascular, porque en este lado están ambas arteriolas. En esta placa que tenemos aquí, si se fijan, aquí se origina ese glomérulo. Entonces, este sería el polo vascular. Al otro lado, donde llega la orina, o sea, este espacio de aquí, le vamos a llamar el polo urinario. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí es donde llega la orina. ¿Ok? Me dicen si se escucha algo raro, hermano. Ok. En esta placa, ¿dónde estaría el polo urinario? En este espacio de aquí, que es como la cabeza de ese arbusto. Este sería el polo urinario. Ya con eso yo me puedo orientar en un montón de cosas en cuanto a este glomérulo y en cuanto a este corpúsculo renal. Con esto yo ya sé de que las arteriolas vienen de este lado, aunque no las pueda ver o aunque no pueda decir, ok, aquí hay un vaso sanguíneo, pero es una arteriola diferente o aferente, yo sé que por ahí está. Y por lo tanto, por ahí van a estar las células de la mácula densa y las células mesangiales extraglomerulares, que son estas que están aquí coloreadas en azul. Si se fijan, están fuera del corpúsculo de la cápsula, pero sí están pegadas al glomérulo. Las células mesangiales intraglomerulares van a estar metidas aquí, estas que están pintadas en rosado ahorita, están metidas entre el glomérulo. En la placa, ¿dónde estaría el mesangio extraglomerular? Estaría por esta zona. Y el intraglomerular estaría rodeando todo esto. ¿Qué más puedo ver yo en estas placas? Puedo ver lo que es el espacio de Bowman,
y puedo ver los capilares como tal. Entonces, todo esto que está lleno de rojo, o sea, lleno de eritrocitos, son vasos sanguíneos. O sea, son parte del glomérulo como tal, más específicamente. Y básicamente eso es lo que yo puedo identificar. ¿Me podría meter muy a rollo e identificar los podocitos? Tal vez, y no en todas las placas. ¿Podría identificar células mesangiales específicamente? Igual, no lo voy a poder ver bien en todas las placas, entonces no lo mencionamos aquí. A las células de la mácula densa, bueno, antes que eso, todos estos tubos que se ven aquí son parte de los túbulos contorneados que forman el laberinto cortical. Estos túbulos, no me voy a meter en rollo, pero se pueden diferenciar histológicamente cuál es proximal y cuál es distal. Si yo supiera que este es distal, yo podría asumir que aquí estarían las células de la mácula densa. Pero a simple vista no puedo estar seguro de ello, entonces tampoco es como que nos vamos a preguntar. Pero teóricamente están por esa zona. ¿Ok? En resumen, ¿qué tienen que identificar del corpúsculo renal? El glomérulo, tienen que identificar el espacio de Bowman, que va a ser el espacio en blanco, y los polos, el polo vascular y el polo urinario. ¿Ok? ¿Dudas con esta placa? Ya vamos a ver más igual. Bueno, y aquí tenemos otra, esta sí de laboratorio, y fíjense qué bonita se ve. Aquí, en esta región, ¿qué polo tendríamos? A ver, ¿alguien que me responda? ¿Polo vascular o polo urinario? Bueno, aquí tendríamos lo que es el polo vascular. Y en este espacio en blanco tendríamos el polo urinario. Que aquí, bueno, en esta región como tal, el espacio en blanco en sí es el espacio de Bowman. Y todos estos donde hay eritrocitos van a ser parte del glomérulo, los vasos sanguíneos del glomérulo. ¿Qué es lo que está rodeando todo esto? Túbulos contorneados. Entonces, este es un túbulo contorneado, este es un túbulo contorneado, aquí hay otro túbulo contorneado, en fin, son muchos. Y también vamos a tener vasos sanguíneos, entonces como este que tenemos aquí. Bien, aquí tenemos más placas con ciertas tinciones especiales. Tinciones especiales para riñón, para corteza renal, especialmente para ver los corpúsculos, tenemos la metenamina de Jones. Y esta lo que me permite ver con detalle son la membrana basal glomerular. Y es vital para identificar un montón de enfermedades que afectan directamente esa membrana basal. Pero este es el nombre de una de esas tinciones. ¿Qué es lo que se ve? Pues lo mismo, solo que como se resaltan las membranas basales, por eso se ven así como negras, como oscuras. Igual podemos ver el polo vascular, aquí hay un vaso sanguíneo, el polo urinario, vemos el espacio de Bowman y el glomérulo como tal. Y aquí tenemos otra placa, que en esta sí no se identifica tan bien, como no podría estar tan seguro dónde está el vasculario y el urinario. Aquí parece estar el polo vascular y aquí el urinario. Y el espacio estaría aquí. Todas estas luces que se ven aquí son luces del vaso sanguíneo, del glomérulo, y por eso se ven llenas de eritrocitos. Aquí pues tenemos otra imagen igual de ese corpúsculo, donde se ven solamente lo que serían los podocitos, que son estas células que parecen como arañas, si se fijan, aquí está como los núcleos, y todas esas prolongaciones de los podocitos que se llaman pedícelos. Estos forman en conjunto, bueno, los podocitos como tal forman en conjunto lo que sería la capa visceral de la cápsula de Bowman y los que están rodeando formarían la capa parietal, que esos ya no son podocitos, solo son epitelio plano simple. Ya más a detalle,
vemos lo que son estas células mesangiales extraglomerulares o células de Lassis, todas estas celulitas que se ven acá. Se ven también lo que serían las células del túbulo contorneado distal que forman la mácula densa y se ven las arteriolas, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Alrededor de esa arteriola aferente hay células de músculo liso que son como especializadas para contraerse ante ciertos estímulos y regular el aporte sanguíneo a ese glomérulo renal. Y tenemos las células también yuxtaglomerulares que están aquí, son un tipo de células de esos, bueno, que están ahí pegadas al mesangio extraglomerular y forman parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona que ayuda a regular la presión arterial. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Tienen dudas? Bueno, igual queda grabado por si lo quieren volver a ver. Ahora, repasemos un poquito los segmentos tubulares de la nefrona. Aquí los tengo aquí como rotulados. ¿Qué es lo primero que tenemos acá? El corpúsculo. Tenemos la arteriola aferente y arteriola eferente, y que está rodeada por la cápsula de Bowman. De ahí tenemos los túbulos. Desde el glomérulo hasta acá tenemos el túbulo contorneado proximal. Así se va a llamar. ¿Por qué? Porque es contorneado y porque está pegado al glomérulo, entonces es proximal. Solamente va a estar en la corteza. De ahí tenemos una rama que es recta y que es gruesa. Este se va a llamar tubo recto proximal. Este no tiene como muchas funciones, entonces en general lo ven como de menos, vale mencionarlo. Este túbulo contorneado proximal sí es importante, tiene como un montón de funciones y es súper importante. De ahí tenemos toda esta vuelta que viene aquí, que a veces se incluye como desde acá. A esa vuelta se le llama asa de Henle y va a tener segmentos o ramas. Primero, una rama descendente delgada, luego una rama ascendente delgada y luego una rama ascendente gruesa. Estas ramas delgadas de aquí son súper importantes. Regulan la concentración de la orina. Bueno, son parte de las que regulan la concentración de la orina. La rama ascendente gruesa, pues es un sitio de intercambio de electrolitos, es importante también. Entonces aquí lo estoy marcando con asterisco como las importantes. Y si ustedes se fijan, también tienen abreviaciones. Entonces esta podría agregarse rama ascendente, abreviarse rama ascendente gruesa RAG. Este túbulo contorneado proximal podría abreviarse TCP. El túbulo recto proximal podría abreviarse TRP, pero no es como tan importante. Y las ramas descendentes, pues estas casi nunca se abrevian porque hay como un montón de nombres, entonces resultan nombres bien confusos. Rama ascendente gruesa sí, casi siempre se abrevia. Y luego asciende todo esto, volvemos a la corteza y tenemos el túbulo contorneado distal. Contorneado por su forma, distal porque ya la orina está lejos del glomérulo. Este túbulo contorneado distal pasa pegadito a las arteriolas y esas células que quedan pegaditas a las arteriolas se especializan y pasan a llamarse células de la mácula densa. De ahí tenemos un pedacito que es el túbulo conector, que conecta a esta nefrona, toda la orina que viene de aquí, con el túbulo colector, que este ya recoge la orina y la saca. Este túbulo colector también tiene funciones en la formación de la orina y en la concentración de la orina. No crean que solo porque es colector es que ya no tiene nada que ver. Recibe, eso es importante, recibe la orina de muchas nefronas. Entonces van a haber nefronas aquí que le manden su orina. Van a haber nefronas aquí que le manden su orina. Entonces por eso se llama colector, porque recoge la orina de un montón de nefronas. Esto es algo que tienen que estudiarlo varias veces para que se les quede y no crean que se les va a quedar a la primera. Hay otras subdivisiones en las que podemos agarrar este túbulo colector
y dividirlos. Si estamos viendo la parte que está en la corteza, si está en la médula, incluso la médula se puede subdividir en una estría medular externa, una estría medular interna, pero bueno, no me voy a meter en detalle a eso. No me parece relevante ahorita. El punto final de esa pirámide, entonces recuerden que bueno, aquí está la pirámide renal, aquí están los corpúsculos, vienen todo este sistema de túbulos, vuelve la corteza y termina en el colector. A la parte final prácticamente de ese túbulo colector se le conoce como conducto de Bellini. Y de hecho aquí se los anoté, conducto de Bellini. Y esos son los últimos que tenemos ahí, los que recogen finalmente la orina de esta papila renal. ¿Dudas hasta el momento con nefrona y con cualquier parte del renal? Bueno, ¿qué es las placas que nosotros vamos a ver? Pues nosotros vamos a ver placas de corteza renal y de médula renal. ¿Cómo sé yo que estoy en una corteza renal? Número uno, identifico corpúsculos. Si no hay corpúsculos, difícilmente voy a estar viendo corteza. ¿Qué otros componentes voy a ver yo en la corteza renal, aparte de los corpúsculos, que podrían ser señalados? Todos los túbulos que están en medio de esos corpúsculos, pues se pueden dividir en dos. O forman parte del laberinto cortical o forman parte de los rayos medulares. Los que formen parte del laberinto cortical, pues se ven así, solo como luces regulares, algunas son un poquito más largas y ya. Los que forman parte de los rayos medulares se ven así como en esta, que si ustedes se fijan, todo va como en una sola dirección. Son tubos largos, muy rectos, como este que tenemos aquí. Es cierto, no se ven completos, pero si se van en una sola dirección. Entonces así yo sé que estoy viendo rayos medulares. ¿Qué son los rayos medulares? Túbulos rectos y colectores. El laberinto cortical, ¿qué incluye? Incluye lo que son túbulos contorneados, proximales y distales. Y también podemos mencionar ahí a los corpúsculos. Eso voy a ver yo en corteza. Puedo ver vasos sanguíneos también. Yo lo voy a identificar porque casi siempre tienen eritrocitos. Entonces aquí hay un vaso sanguíneo. Pero difícilmente va a ser ese como lo que le vayamos a señalar. Quién sabe. Esta placa en particular, si se fijan, es como un corte bien chiquito, bien delgado del riñón. Es precisamente porque se obtiene por una biopsia, por aspirado, por aguja fina. ¿Se acuerdan que vimos allá en la primera práctica? Aquí tenemos otra placa, igual de corteza renal. ¿Cómo sé que estamos en corteza renal? Pues vemos corpúsculos. Esto que está en medio, en este caso todo es laberinto cortical. ¿Por qué no miro túbulos rectos? Y otra cosa es que aquí estamos como bien pegaditos a la cápsula. Entonces, fíjense, aquí hay un pedacito de la cápsula. Probablemente solo se extrajo una parte. Bien, ahora comparemos con lo que es la médula renal. Primero que nos fijamos, ¿hay corpúsculos aquí? Pues no. Lo que miro son un montón de circulitos con unas luces bien bonitas aquí. Unos son gruesos, si se fijan, otros son delgados, pero no hay corpúsculos. ¿Por qué unos son gruesos y por qué otros son delgados? Pues volvamos a ver a la nefrona. Y recordemos que la nefrona va a tener en la médula, fijémonos solo en la médula, o sea, solo de aquí para abajo, todo aquí va a ser recto, pero van a haber los túbulos colectores son gruesos. La rama ascendente gruesa es gruesa, lógicamente. El túbulo recto proximal es grueso también, pero las ramas delgadas de las ADN son delgadas. Entonces, esa alternancia entre grueso y delgado es lo que nos va a dar esta apariencia en la médula. Que hay unos que son gruesos, un epitelio grueso, y hay otro montón que son delgaditos. Y hay otros que, si ustedes se fijan, tienen una cosita roja aquí adentro, que son vasos sanguíneos. Entonces, todos estos tres, por ejemplo, estos cuatro, son vasos. Estos que se ven gruesos
son ramas gruesas o conductos colectores. Y los que se ven delgados y que no tienen vasos sanguíneos adentro, pues serían parte de las ramas delgadas del asa de Henle. Pero bueno, lo principal que ustedes tienen que identificar es que estoy en una médula renal. Un montón de circulitos sin nada de corpúsculos. Miren esta placa, qué bonita. Se ve bien tripofóbica. Tiene un montón de luces, un montón de circulitos. No todos son igual de regulares, hay un montón de epitelios ahí, pero es lo que ustedes van a identificar. ¿Tienen dudas hasta el momento con el riñón? Voy a mostrarles algo que quiero que vean. Entonces, quiero que quede bien claro esto de la... Ok, entonces, no sé si miran la pantalla ahorita como bien, que se ven como una placa ahí. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, lo que quiero que entiendan bien aquí es la diferencia entre la corteza y la médula. Aquí ustedes están viendo corpúsculos y eso me indica que lo que estoy viendo es una corteza renal, ¿verdad? Ok, entonces, ya las muestro. Ahí. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es una corteza renal. Todos estos túbulos que están rodeando estos corpúsculos van a ser túbulos contorneados, parte del laberinto cortical. Si nosotros nos vamos alejando, ustedes pueden empezar a ver un patrón. Y es que, por ejemplo, en esta región de aquí abajo, hay unos túbulos que empiezan a ser más largos y van como en una dirección. Estos vendrían siendo los rayos medulares. Ya aquí se miran bastante bien. Si se fijan, todos estos son como bien rectos, se ven como cortes, como que hubieran varios cortes aquí. Y eso me indica que estoy viendo rayos medulares y que ya estoy entrando en la médula. En la médula como tal, si se fijan, un montón de tubos rectos aquí. Hay unos que se ven más redonditos, o sea que solo son luces. Entre más me voy profundizando en la médula, solo veo ese montón de luces redonditas. Y ahí pues voy pasando a la papila y a la salida de la orina y ya ahí ya no se ve nada de eso. En corteza, los más característicos son los corpúsculos. Y aquí yo puedo agarrar cualquier corpúsculo e identifico el glomérulo, el polo vascular y el polo urinario con el espacio de Bowman. Y bueno, eso es básicamente lo que ustedes tienen que identificar a nivel de placas de riñón. Si no tienen dudas, pasamos a la parte de lo que sería las vías urinarias. Ok, entonces, ya ven bien, ¿verdad? Ok, entonces pasemos a hablar primero de los uréteres. Los uréteres, recuerden, son los que llevan la orina de la pelvis renal a la vejiga. Los uréteres van a tener tres capas básicas. Primero, una mucosa que está compuesta por urotelio. El urotelio, ustedes recuerden de que tiene varias capas. Una capa superficial, donde las células pues son como globosas y forman una barrera contra la orina. Una capa intermedia, que las células ya son como más redonditas, y una capa basal donde las células igual son como redonditas. En ningún momento aquí las células se vuelven aplanadas, o bueno, se pueden volver solo si está distendido este órgano, pero no es como lo que vamos a ver generalmente, que eso es lo propio del epitelio plano estratificado no queratinizado, que recuerden que es una cosa totalmente diferente. ¿Cómo se llaman las proteínas que tenemos aquí en este urotelio y que me impiden que la sangre, perdón, que la orina se reabsorba? Pues son las uroplaquinas. Y eso también le permiten a este epitelio distenderse, o sea, estirarse a lo máximo sin romperse. Luego tenemos una capa muscular que tiene más o menos tres capas más definidas, una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Y la adventicia, que es un tejido conectivo fibroelástico, no está como bien definido tampoco. Lo más que vamos a ver en las placas, lo que más vamos a enfocarnos es en el
la mucosa y tal vez podemos ver músculo liso. Entonces fijémonos aquí. Aquí, todo este grosor de aquí es el epitelio de la mucosa, o sea, el urotelio. Debajo, pues tenemos lo que sería la lámina propia. Y quiero que noten algo bien interesante. En esta lámina propia hay una estructura aquí redonda, bien morada, que es parte del tejido linfoide asociado a mucosas. Que recuerden, cada mucosa tenía su propio tejido, en este caso es el WALT, asociado a tracto urinario. Tenemos la capa muscular, todo esto que estoy aquí circulando son haces de músculo liso, que algunos se ven como longitudinal, algunos se ven más circular. No es como que importe mucho esas capas, no están bien definidas. Y hacia acá tenemos la adventicia, que sería el límite externo. ¿Qué cosas tienen que identificar ustedes de uréter para reconocer la placa? La luz suele estar así, muy plegada. ¿Por qué? Porque esta se estira cuando se llena de orina. En este caso no tiene orina, entonces se ve así, muy cerrada. Tiene una similitud con las florecitas que estaban ahí en Bob Esponja, como, ajá, se parece. Y bueno, otra cosa que ustedes tienen que identificar es que el tamaño de esta placa. Entonces, para eso se pueden guiar viendo en qué aumento está el microscopio. Si yo veo un microscopio que en 4X puedo ver toda esta luz, pues muy probablemente estoy viendo un uréter, porque la vejiga es mucho más grande. Jamás voy a ver toda la luz en un aumento de ese tipo. Aquí tenemos otra placa ya del lab, y si se fijan, igual, bien bonita. Vemos esa forma como de flor de Bob Esponja o como de H, muy rara, ¿verdad? Pero parece H. Vemos que el urotelio se mira como muy bien, todas las capas. Se alcanza a ver incluso, si se fijan, estas células de aquí son como las células superficiales de ese urotelio. Tenemos la lámina propia, que si ustedes se fijan no es mucho, y todo esto haces de músculo liso. Entonces la capa muscular y la mucosa. Uréter es mucho más fácil que el riñón. ¿Dudas con uréter? Si no, pues ya hablemos de la vejiga. Igual, lo mismo. Tenemos el urotelio con su lámina propia, hay un montón de pliegues, solo que estos pliegues, en este caso, si se fijan, son como más grandes. ¿Por qué? Porque la vejiga es un órgano más grande. Tiene su lámina propia aquí, no hay submucosa, eso es importante que lo recuerden, no se vayan a confundir porque en tracto digestivo casi todos tienen bueno, todos tienen mucosa y submucosa, y aquí no. Y miren aquí qué bonito se ve la capa muscular. Entonces, si nosotros viéramos esta placa como empezamos a explorarla, en esta dirección lo que más vamos a hallar es músculo. Hay mucho músculo. ¿Qué me hace a mí ayudarme para identificar de que estoy viendo una vejiga? Pues no veo toda la luz. Y ustedes dirían, bueno, sí, podría estar viendo solo una parte, podría ser un uréter y solo estoy viendo una parte de la luz. El problema es de que si fuera un uréter no sería tan amplio, no habría tanta cosa en esta dirección. Aparte de que el urotelio, si se fijan, se ve como mucho más chiquito, no se ve tan bien definido, precisamente porque lo estamos viendo más de lejos. No es que las células sean diferentes, solo que lo estamos viendo más de lejos, entonces las células se miran más chiquitas. El músculo de la vejiga, lo que tiene en particular es el nombre. Recibe el nombre de músculo detrusor de la vejiga. Tiene tres capas, igual, no muy bien definidas. En Gardner se menciona que son tres capas, creo que en Ross menciona solo dos. Una longitudinal, una circular y una longitudinal otra vez. Hay una zona de la vejiga que se llama el trígono vesical, que ahí en el embrión quizás lo ven, no sé, tiene un origen embriológico diferente y se forma como un triángulo así, por eso se llama trígono. Un triángulo entre los dos uréteres y la uretra, más o menos así. Esa región se caracteriza porque ahí no hay pliegues, ahí no hay mucosa, ni este tejido de abajo que es como una submucosa, llamémoslo así. Entonces esa parte se ve lisa y es más que todo por ese origen embrionario distinto. Es más un dato curioso que otra cosa. ¿Tienen dudas con vejiga?
sino solo para que veamos un poquito más de cerca el urotelio. Fíjense en las capas. Las células de más arriba se ven muy pegadas entre sí y es precisamente por esas uniones especializadas y presencia de uroplaquinas. Esta sería como la capa superficial, una capa intermedia y una capa basal. Que las células, la mayor diferencia de las células basales es que son más redonditas. Lo que tienen que saber, sí, muy bien, es a diferenciarlo del epitelio plano estratificado no queratinizado, porque en ese sí las células van a tener núcleos bien planos, las más apicales. Entonces, esa es una diferencia muy importante que podrían llegar a confundir. Este es un urotelio, pues, no distendido. ¿Qué pasa cuando se distiende? Se puede aplanar mucho. Fíjense aquí, esta es una placa de una vejiga distendida. Entonces se aplana mucho, se hace mucho más chiquito y aquí sí se ve, hasta parece mucho plano estratificado no queratinizado. Pero bueno, no les vamos a poner una placa así, tan rara. Pero eso lo que permite es que la vejiga se distienda y que el epitelio se mantenga íntegro, que no se vaya a dañar, lo más mínimo. Si ustedes le hacen eso a una mucosa regular, probablemente se rompa, aunque sea microscópicamente, pero eso es algo que no queremos. No sé si tienen dudas con cualquier placa de urinario. Si no, pues ahí sí terminaría y eso sería todo por el repaso de hoy. Gracias, Ángel. Bueno, si no tienen dudas, pues eso sería todo. Nos vemos la otra semana. Gracias, Ángel. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.